Venga, pues vamos allá. Como os decía, bienvenidos a los que estéis y a los que os estéis uniendo ahora. Em, hoy estamos intentando organizar aquí una pequeña charla de una hora, la primera de Viterbit, y no puede ser mejor o no puede estar mejor organizado porque tenemos a tres personas aquí que hemos logrado unir, que creo que saben un poquito sobre el tema que vamos a estar tratando hoy, que es un poco lo que ya no funciona, ¿no? Para atraer talento. La idea, os comento un poco brevemente, ahora nos presentaremos evidentemente, pero la idea es intentar compartir desde la experiencia de cada uno de los tres asistentes un poco lo que hemos aprendido en los últimos años sobre atracción de talento y que creemos que hay que ir descartando, ¿no? en los próximos meses. Si esto evidentemente le funciona a alguien para evitar equivocarse en su estrategia de contratación del próximo año, pues genial. Entonces, voy a presentaros. Bueno, yo soy Dimitri, soy el CEO y uno de los fundadores de Viterbit, y hoy nos acompaña María Dorrego de Calea. Hola, María. Hola, buenas. Nos acompaña también Gabriel Molina, que se ha incorporado de última hora. Es el último fichaje que hemos logrado hacer. Patricia, que iba a estar con nosotros originalmente, tuvo un problema personal, pero Gabriel nos acompaña, así que tendremos la presencia de Taps también por aquí. Hola, Gabriel, bienvenido. Hola a todos, encantado. Genial, y tenemos a Celia de Ferrovial. No tengo mucho que presentar a Ferrovial. Hemos intentado, como veis, crear un entorno bastante diferente y dinámico, con diferentes visiones seguramente, para que sea un poco más interesante y para que le pueda funcionar a cada uno según su entorno, ¿no? Hola Celia, bienvenida. ¿Qué tal? Un placer. Genial. Oye, pues si os parece, primero que nada, déjame preguntar si se escucha bien, que no me han confirmado. Vale, sí. Se escucha perfecto. Genial. Oye, primero que nada, ayer cuando estábamos comentando, tuvimos un pequeño, para que no os creáis que eso arranca así directamente, tuvimos un pequeño momento de precalentamiento, de intercambiar algunas ideas, y pensábamos que no tenía sentido quizás hablar del tema que nos trata hoy, de lo que ya no funciona para atraer talento, sin poner un poco de contexto, ¿no? Al momento actual, todo el mundo está hablando de lo que va a suponer 2023, los cambios que hay muchos temas sobre esto. Y justo yo creo que puede ser interesante, no sé cómo lo veis, Celia, si nos compartes un poco tu visión, un poco, de lo que comentábamos ayer sobre cómo veis, al menos desde vuestro punto de vista, 2023 en cuanto a atracción de talento, cultura empresarial, cuáles son un poco los retos a los que nos vamos a enfrentar este año según los cambios que están ocurriendo, ¿no? Pues retos hay un montón. Yo creo que lo primero es pensar en esos cambios, ¿no? Todo lo que ha cambiado, sobre todo desde 2 años atrás, me parece que el mundo es otro completamente. Entonces, ha habido en verdad un cambio a nivel individual del talento. O sea, antes todo era bien. O sea, aparte del salario, cualquier cosa extra era un chollo, por así decirlo. Y ahora para nada, ¿no? Ahora tenemos hablar de igual a igual. El talento se ha puesto a la misma altura que la compañía y dice, vale, yo voy a poner aquí todo lo que yo tengo, pero ¿qué me vas a dar tú a cambio? ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma es brutal, nos sitúa a las empresas a un vuelco, ¿no? Tenemos que entenderlo y tenemos que responder. Ha habido un cambio social en la manera que entendemos de entender el trabajo, un cambio que además, pues muchos compartimos, pero hay otra gente en las organizaciones, generaciones, que no comparten la misma forma de ver el trabajo y a ver cómo ligamos eso. Y luego hay un cambio histórico que, bueno, decimos, yo he vivido ya, creo que mi segunda crisis económica y ahora la recesión y crisis energética, guerra de Ucrania. Todo esto ha pasado y pandemia. simultáneamente estando en Ferrovial. Todo esto, no, yo llegué a Ferrovial después de la pandemia, pero vamos, que todos los acontecimientos posteriores los he vivido aquí. Y al final eso genera incertidumbre, ¿no? La gente genera nuevas necesidades. Entonces, tenemos que estar pendientes con todo este framework que hay de las necesidades han cambiado y qué respuesta vamos a darle. Y aquí seguro que mis compañeros de mesa tienen muchísimo que aportar. Sí, seguro que sí. Nosotros realmente vemos algunas cosillas como estas también. De todas maneras, lo bueno es que además tenemos distintas visiones, como decías, porque, por ejemplo, en TAPS
Si quieres hablarnos un poquillo, Gabriel, sobre TAPS, un poco lo que hacéis para poner en contexto y que quienes nos estén viendo también bajen, pues seguramente Ferrovial lo conoce todo el mundo, TAPS seguramente lo irá conociendo mucha gente también, pero para poner un poco en contexto y saber un poco cómo lo veis desde vuestro punto de vista, ¿no? Sí, de luego cuento, bueno, en primer lugar, aunque se escribe como TAPEX, realmente siempre decimos TAPEX, o sea, para que lo conozcan ¿Vale? más así. Eh, realmente TAPEX, pues básicamente somos una empresa de software, somos una empresa de tecnología que se fundó en 2013-2014 y vamos muy de la mano del sector de publicidad y marketing digital, ¿no? Como digo yo, siempre pues formamos parte de casi la vida de muchas personas porque somos actores importantes, o sea, participamos en todo ese tipo de publicidades que realmente hoy en día forman parte de nuestra vida, ¿no? Como a través de aplicaciones, vídeos, en videojuegos, en navegación web, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sobre todo hacemos conexión y damos como soluciones a nuestros clientes en esa parte de publicidad digital. Totalmente, pues al final, empresa de tecnología, como puedes ver, y bueno, sí que es un sector un poco diferente, pues obviamente del que estaba comentando Celia, y de momento, pues sí que va bastante paralelo también los retos que ha comentado, ¿no? Porque han cambiado las generaciones, ha cambiado la manera de interacción con los candidatos, ya no es exactamente como antes, sino que son más las empresas las que todos nos hemos tenido que adaptar a ellos y también con todo lo que ha pasado en estos últimos años, como bien ha comentado ella, de la explosión también del remoto, ¿no? Por ejemplo, en el que ya no solamente es tu mercado y el que tú conocías, sino que estás abierto al mercado internacional, a candidatos internacionales y a que también tengas esa competición, por decirlo así, con otras empresas de otros países que también se interesan en tu mercado, ¿no? Por lo que el abanico es mucho más grande, más complejo, más problemático, sobre todo pues, en esta parte de los mercados tecnológicos que viven como una burbuja un poco aparte de otro tipo de sectores, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, al final los cambios no necesariamente todos tienen que ser malos, me refiero. Las nuevas condiciones, evidentemente, también hace que aparezcan nuevas oportunidades, entiendo yo. Simplemente que habrá que adaptarse un poco a estos cambios, ¿no? Desde luego, la evolución es continua y tú te tienes que adaptar con ellos y al final se trata un poco, como decía bien Celia también, de ofrecer lo que el candidato necesita y lo que busca, ¿no? Porque ya no es lo mismo de antes. El paradigma, pues, como decía, ha cambiado y tienes que estar en esa evolución. Igual que el mercado en sí evoluciona y cambia, tú tienes que ir a la par, incluso más, ¿no? Vale. Oye, me gustaría, María, María, que no lo he dicho antes, es la People and Talent Leader en Kelea, y al final, como vuestra empresa también se dedica un poco a todo lo que tiene que ver con consultoría organizacional, innovación y todo esto, desde vuestro punto de vista, me refiero, o incluso desde tu punto de vista particular, que al final se trata también de saber un poco, intentar compartir tu experiencia más real, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Me refiero, cuando habéis empezado en el 2023, ¿qué os habéis planteado? Decir, oye, todo el mundo está comentando sobre estos cambios, o estamos nosotros notando ciertos cambios, pero evidentemente no a todo el mundo le afecta de la misma manera, o algunos donde ven problemas, otros ven oportunidades. En vuestro caso, ¿cómo ha sido esto? La verdad es que, como comentábamos antes de entrar, Dimitri, lo tengo fresco porque justo en el mes de enero nos reunimos toda la organización para trabajar un poco la estrategia que vamos a llevar a cabo para fijarnos una hoja de ruta para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para este 2023 y ahí hacemos partícipes a toda la organización, sobre todo un poco para escuchar, ¿no?, las preocupaciones que tienen las personas, las ideas que puedan aportar, etcétera. ¿Cómo lo vemos nosotros? Estamos en un contexto complejo, cuanto menos, porque tenemos ahora mismo una demanda muy alta de ciertos perfiles y una oferta muy pequeña dentro del mercado. Estamos en una situación de inflación continua y, por otro lado, la realidad es que no hay paro en determinados sectores. Tampoco quiero generalizar. Entonces, estamos en un contexto un poco extraño, diría yo. Nosotros, como todas las organizaciones, somos sensibles a ello, pero además con el reto de que nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a transformarse, ¿no? Dentro de la transformación, que es algo como muy serio y muy amplio, sobre todo en la parte de transformación organizativa. Oye, ¿cómo vamos a ayudar a las organizaciones a ser capaces de navegar y sobrevivir en un entorno tan complejo y con una incertidumbre tan alta como la que estamos viviendo ahora mismo? Y lo intentamos hacer también siendo coherentes
y aplicando ciertos modelos que estamos implementando en las organizaciones en esos proyectos de transformación internamente en Kelea. Oye, seamos coherentes, ¿no? Para que también nosotros podamos ser un poco ejemplo de ello. A nivel objetivos, uno de los principales retos que tenemos es la parte de talentos, sin ninguna duda. Y en cómo vamos a conseguir que convivan, ¿no? Estrategias más tradicionales push con herramientas nuevas, con también una estrategia pull, que sin la que no vamos a vivir, la verdad. Justo si quieres, vamos a aprovechar este contexto un poco que has dado para empezar a meter un poco más internamente en el tema que nos trata hoy. Y si quieres, puedes continuar tú también comentándonos acerca sobre esto. En vuestro caso, me refiero, evidentemente cuando hay un cambio de paradigma, hace que te tengas que reinventar en muchas ocasiones. Entonces, muchas de las cosas que funcionaban dejan de funcionar. En vuestro caso, ¿qué habéis desechado o qué estáis manteniendo? Puede ser también algo que no sabes si puede volver a regresar, evidentemente. ¿Y qué estáis experimentando nuevo? Es decir, quiero ir por las dos cosas, ¿no? ¿Qué ya no vais a hacer en Kelea o qué creéis que no va a tener sentido hacer con esta nueva dinámica que el mercado está presentando? ¿Y por dónde creéis que va el camino? Un poco, en cuestión de atracción de talento, digo. Yo creo que lo primero, sobre todo, que tenemos que hacer y que estamos haciendo, empiezo por lo que sí que tenemos que seguir haciendo, es la parte de experimentar e intentar errar o fallar en pequeñito. Es decir, saquemos diferentes hipótesis que nos puedan ayudar a sacar adelante acciones sin saber el resultado que van a tener, pero que nos permitan medir un poco el impacto que podemos tener sin cometer un error grande, pero que saquemos datos para poder montar acciones mayores, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué creemos que tiene sentido? Pues dejar atrás esas estrategias push en las que pues nos limitábamos a lo mejor a ser hiper mega creativos escribiendo o redactando una oferta, que sí que es algo que está bien, pero que ya se ha convertido en un commodity. A nivel estrategia de talento push, tenemos que incorporar cada vez más herramientas customer centric para identificar súper bien quién es nuestro candidato persona, intentar saber qué necesita, qué siente, qué busca, qué pide y que podamos construir realmente un paquete atractivo para esa persona, pero haciéndolo con un enfoque diferente, no poniendo a la empresa en el centro, sino poniendo en el centro al candidato. Ahora bien, sí que es verdad que necesitamos que conviva esa estrategia push, que ahí podemos hablar un montón de ello, con una estrategia más pull. Oye, hay que invertir tiempo, esfuerzo y recursos en la parte más de cultura. Vale. Y, por supuesto, hay que contarlo, ¿no? Hacia afuera para que puedan conocerte. Pero yo creo que es muy importante que empecemos a estudiar muy bien cómo está nuestra parte cultural. Tenemos realmente un propósito, nuestro propósito genera valor para el tipo de candidato que necesitamos, etcétera, etcétera. Ayer estaba leyendo un artículo que era muy interesante, que decía 2023 y decía productivity, check. Now, what about culture? Es decir, como diciendo, ahora yo creo que lo importante, las empresas empiezan a dar cuenta cuando talento empieza a convertirse en un punto más estratégico y esta nueva dinámica hace que tengamos que preocuparnos por otro tipo de cosas, evidentemente tengamos que reinventarnos un poco. Oye, de todas maneras os iba a decir, al final se trata de una charla, no quiero estar yo tampoco... De una conversación, ¿no? Sí. Si veis algún punto que puede ser interesante, por favor, uniros y comentar. De todas maneras, Celia, sé que el tema de cultura interna y organizacional es un tema que vosotros cuidáis mucho, que a ti fundamentalmente te gusta mucho. Si hay algo de lo que estaba comentando María que crees que es interesante entrar en profundidad. Pues María estaba comentando todo interesante, o sea, no es que me quede con una cosa. De hecho, estaba aquí tomando notas para comentar, sobre todo, si quieres, sobre todo en qué no funciona ya, porque eso liga mucho con luego cómo debes contar tu cultura o cómo incluso repensarla a veces. Vale. Lo que no funciona es dos cosas que ha dicho María clarísimamente, es no funciona ser unidireccional ya, o sea, esto de que antes yo solo hablaba de compañía, ¿no? De lo que yo doy, yo soy así y punto, tenemos que escuchar, tenemos que entender quién tenemos delante. ¿Por qué crees que no funciona eso ya?
Porque o sea, estamos en una conversación igual que estamos aquí. El tema es que tú no estás escuchando. Entonces, cuando no escuchas, el problema es que no aciertas. El contenido no es... la gente cuando te habla dice mucho de lo que espera de ti o de lo que no espera de ti. Y eso es información que tú debes utilizar, igual que todos los datos que estaba diciendo María. Entender quién tienes delante te ayuda a contar lo que les atrae, por un lado, porque ya lo tienes, y lo que no lo tienes, por un lado, ser honesto y decir, oye, esto no lo tengo, pero gracias por la información porque quizá lo pueda usar a nivel interno, ¿no? Esa conexión es fundamental. Y hay otra cosa que es increíble, pero hay muchas empresas que todavía no lo hacen y ya no funciona, es meto la cabeza debajo de la tierra y aquí no está pasando nada. Hay muchas empresas que no están en la conversación, que dicen, si no estoy en esa conversación sobre marca empleador, pues no ocurre. Sí que está ocurriendo. Están hablando de ti como marca empleador. Están hablando de qué significa trabajar en tu multinacional o en tu empresa o en tu startup o lo que sea. Están hablando de ti. Que no estés, estás perdiendo la oportunidad de, uno, contar lo que tú quieres contar. Incluso si hay algo que no te gusta, es que puedes aprovecharlo. Es lo que decíamos, ¿no? Puede ser un riesgo, pero puede ser una oportunidad. Usa creatividad y úsalo de vuelta. Y aún así sigue habiendo algunas empresas que se resisten a trabajar su marca empleador, cosa que a mí me sorprende muchísimo, porque es una oportunidad brutal. No sé qué opináis el resto, chicos. Como vosotros, sé que ahora, por ejemplo, Gabriel, quizás esto puede tener mucho sentido comentarlo, sé que ahora recientemente habéis hecho vosotros un rebranding bastante tocho y bastante chulo, por cierto, lo he visto en las redes y ha quedado súper bien. Y sé que, evidentemente, una de las cosas que comentaba con Patricia hace un par de días era incluso cómo vosotros estáis cuidando todo lo que tiene que ver con employer branding, con la nueva marca, porque, claro, al final vas a ir al mercado ahora con una nueva imagen. Entonces, quieres que las cosas que funcionaban antes se sigan manteniendo e intentar contarlas para que sean las mismas y las que no, pues darle una vuelta, ¿no? Obviamente no, sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Al final, muy en la línea también de la compañera, la cultura de empresa yo creo que es un punto clave, desde luego, un aspecto clave, porque para empezar, al final es la mejor parte que te puede vender, ¿no? O sea, al final, si fomentas una buena cultura de empresa en la que las personas, los empleados, al final se sienten identificados en este caso, con Tapex, realmente son los embajadores principales, ¿no? de nuestra empresa, de nuestra compañía. Al final, ellos están contentos y sí que tienen ese sentido de pertenencia, sí que se sienten valorados y forman parte de la cultura. No es solamente una serie de valores o una serie de, digamos, metodologías, procedimientos que saben que existen, sino que realmente los tienen identificados y se sienten identificados con ellos. Al final, es la mejor manera que te puede vender. Nosotros, particularmente, por ejemplo, también para atracción de talento, pues tenemos un programa de referral que es bastante interesante y que nos funciona muy bien, porque ellos son los que más conocen realmente nuestra cultura, son los que más conocen cómo son los equipos, cómo trabajamos y qué es lo que buscamos, qué tipo de personas, y realmente son los que más te pueden ayudar también en ese aspecto, ¿no? O sea, va muy de la mano y para nosotros es lo principal, desde luego, o sea, desarrollar toda esa parte de esa cultura. Luego lo que es la parte de employer branding y el inbound recruiting, etcétera, pues obviamente es una mejora y nos va a ayudar muchísimo, pero tampoco en todos los niveles a todas las empresas de todos los sectores te funciona de la misma manera, ¿no? No. O sea, es decir, ahí cambia mucho cada sector, la rotación incluso que hay dentro de X sectores y sí que ciertas compañías, digamos, súper grandes que sí que pueden tener una cierta ventaja ahí, mientras que otras, pues haciendo un buen trabajo, obviamente, quizá es un largo recorrido llegar a ese punto, ¿no? En el que no tiene que estar tan centrado en atracción de talento, pero para nosotros el primer punto es esa retención, ¿no? O sea, esa identificación de la cultura y de los compañeros. O sea, al final, por la parte un poco más negativa que decía, cosas que no funcionan, bueno, pues yo sí que creo que esa parte, como decía en este caso Celia, unidireccional, realmente que no participa en la conversación, pues también es clave, ¿no? O sea, ese tipo de ofertas en las que realmente no se centran en dar valor tampoco a la compañía en sí o a su cultura. Nosotros, por ejemplo, hicimos cambio también en tema de ofertas porque veíamos que era súper importante desde el primer momento dar el máximo de información posible y que también tratar de trasladar, pues, bueno, realmente la cultura desde el minuto uno, ¿no? Que se puedan sentir identificados con ellos las personas que buscan hoy en día un tipo de empresa u otro, ¿no? Una pregunta, ¿creéis que
por lo menos en los sectores en los que nos movemos, ¿creéis que los candidatos ahora son más exigentes? Prefiero en cuanto a lo que esperan, a las expectativas, a lo que hay que intentar, es decir, basado evidentemente en la comunicación que estamos hablando, asumiendo evidentemente que la tenemos y que eso ha cambiado, también puede ser que haya que ahora el candidato exija evidentemente mucho más o espere ya esto, porque ya antiguamente seguramente si hacíamos este tipo de comunicación se veía como algo diferencial y algo novedoso que evidentemente podía llamar la atención. Pero ahora yo por lo menos desde el punto de vista de nosotros internamente en Viterbi, sentimos que ya evidentemente los candidatos esperan que tu compañía sea así, sino que se está quedando atrás de cierta manera, ¿no? Entonces, evidentemente creemos que los candidatos están siendo más exigentes, evidentemente hay cada vez más, yo creo que hay más competencia, evidentemente, por atraer talento, sobre todo en nuestros sectores y demás. Pero quería saber un poco cómo veis esto, ¿no? Específicamente, en cuanto a... Y yo tengo la sensación que cuando entrevistamos a candidatos, cada vez más conocen más lo que quieren, hacia dónde quieren ir, qué es lo que están buscando, cómo hemos pasado un poco del work-life balance más bien a pensar más bien como que en el trabajo es el sitio donde voy a pasar más tiempo y donde quiero quiero tener ciertas comodidades, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esto? La verdad que probablemente es así como comentas, o sea, son mucho más exigentes, tienen muy claro lo que quieren, saben cómo está normalmente el mercado, al menos el de tecnología, en el que yo me siento más involucrado y muchas veces, o sea, desde el primer contacto te dicen claro qué es lo que buscan, qué es lo que quieren y tratáis de encajarlo, ¿no? O sea, al final se viene de digamos, unas experiencias antiguamente que son totalmente diferentes, la que tenías un papel como empleador, pues que digamos que tú tenías esa parte más de requisitos que necesitabas del candidato y hoy en día realmente el candidato el que casi prácticamente pues oye, puede elegir, sabe realmente las plataformas, sabe perfectamente la información que puede tener de una empresa y además como hay en un mercado, pues, como decía el de tecnología, que es prácticamente una burbuja aparte, realmente tienen opciones, ¿no? Y obviamente pues tienen que saber desde el minuto uno qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, lo tienen clarísimo de sus exigencias, ¿no? Pero yo creo que eso es un efecto contagio, porque esa burbuja que es verdad que el perfil tecnológico, porque eso es otro cambio que ha habido, yo ya no me peleo con mi competencia directa del sector por mi talento, es que todos queremos a los mismos y entonces eso me hace que yo compita con un Google o con una startup que tienen cosas que yo nunca voy a poder ofrecer, por ejemplo. Entonces, pero sí que se ha producido un efecto contagio y eso pasó en Irlanda ya en su momento. El talento tecnológico pide y exige unas cosas y lo que pasa es que el resto nos vamos contagiando diciendo, pues yo también lo quiero. Y si nos quieres a nosotros, es verdad que eso a ellos se empuja más por la demanda, pero llegará un momento en que se contagiará a todo el mundo. Somos más o menos exigentes. Yo estoy convencida que si a mis padres lo que planteamos hoy en día como básico se lo planteáramos en su momento, dijeron, por supuesto, esto también lo quiero. ¿Qué ocurre? Que ese efecto contagio hace que ahora a lo mejor seamos más valientes a la hora de pedirlo o de saber cuál es nuestra posición en el mercado también como talento frente a la compañía. ¿Vale? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo, esto es un poco lo que percibo en las entrevistas, que la tendencia va a ser cada vez, cada vez va a ir más hacia que la propuesta de valor que vamos a tener las empresas van a ser dos. El propósito que tengamos como organización, o sea, la parte más cultural, y las personas. De verdad, yo creo que, por ejemplo, algo que hemos hecho en Quelea y que estamos trabajando en ello es empoderar a las personas que tenemos dentro del equipo a que no solo ya sean parte del proceso de selección, que eso le aporta muchísimo valor a un candidato, conocer a su potencial compañero o compañeros de trabajo, sino que ellos mismos entiendan la dificultad que tenemos en las áreas de people de encontrar personas y que ellos se involucren, ¿no? De alguna forma en también esa atracción de talento. Para mí, por lo menos por el feedback que recibo, cada vez más personas, cuando en la fase de onboarding le preguntas, oye, ¿por qué te has venido? Pues hacia la dificultad de escoger entre dos organizaciones diferentes, por lo menos lo que nos está pasando a nosotros es que se decantan por la parte humana y por el propósito. Entonces, yo creo que hay que ir trabajando hacia eso y que si tu valor diferencial realmente son las personas, si tienes un buen equipo humano, tienes que ponerlo delante. Algo que apoya esto que comentaba justo al final entre cómo eliges, ¿no?
nosotros vimos en el último reporte que hicimos con el cierre del año anterior, que tenemos mucha data evidentemente de contrataciones y demás, una de los canales de contratación que más fuerte pegó el año pasado era el tema de referral. Y claro, referral de cierta manera es social proof. Es decir, tú sabes cuánto dinero vas a ganar y no tienes duda que cuando están haciendo una oferta, das por hecho que ese es el dinero que vas a ganar. Entonces, ¿por qué referral funciona tanto? Porque hay alguien que te está diciendo que la sensación que tú tienes, a lo mejor en la entrevista o a lo mejor en el momento que tuviste leíste la oferta de empleo, evidentemente es una manera de comprobar o de asegurarte que efectivamente es así. Alguien que lleva tiempo en la compañía, alguien que tú conoces, alguien que crece en su criterio, ¿no? Entonces, yo creo que esta fuente, evidentemente, se va a poner también, va a seguir tomando mucha fuerza. Sí. Y yo creo... Perdona. No, que iba a decir que yo creo que además, y por lo menos tenemos que ser conscientes desde las áreas de people, que al final, aunque seamos muy claros y muy transparentes, que eso al final, si lo está haciendo, se percibe y el candidato lo nota, siempre hay una pequeña duda en lo que me está contando la de personas y talentos, era tan bonito como es en la realidad. Porque es normal, porque al final somos los primeros embajadores de la marca y así tiene que ser. Pero a mí me parece brutal que realmente nosotros seamos capaces de delegar esa parte de venta de marca, si queremos decirlo, y por qué no ponerla en manos del equipo, que realmente es el que más va a poder transmitir cuál es tu valor como compañía y por qué se debería de venir una persona contigo. Y si realmente no tienes suficientes personas en la organización con las que creas que harías una buena venta de marca, empieza primero a trabajar desde dentro, antes de empezar a intentar atraer talento, porque probablemente es que algo está fallando dentro de la casa. Vale, además... Perdona. Dimitri. No, era por sumar a lo de María, aparte de que conocer a la gente es básico, porque dices, esta persona me ha encandilado a nivel humano. Nosotros lo que nos pasa mucho es que tenemos gente muy top del sector, desde el diseño de proyectos hasta construcción, etcétera. Entonces, hay candidatos que dicen, es que me vengo a trabajar porque quiero aprender de esta persona. Referentes. Entonces, sí. Exactamente, si tienes a gente que en la entrevista muestra, uno, esa pasión, esa cultura de compañía, y dos, muestra su capacidad, o sea, está vendiendo a la propia compañía. Ya no es cuéntame tú qué haces, a ver si tú encajas, es como, es que esto te puedo ofrecer yo, vas a coger experiencia, te voy a enseñar, vas a poder contar conmigo para lo que quieras. Es que eso trae candidatos, por eso es tan importante. A nosotros nos ha pasado en varias ocasiones con nuestro CTO, que es bastante conocido en el sector por varios paquetes y contribuciones que hacen en la parte de open source, y varios candidatos que han llegado nos han dicho, yo no os conocía, no tenía ni idea, pero estuve viendo que Marcos trabajaba aquí con vosotros y me interesa. Y esto en la parte de tech es muy complicado lograrlo. Y es justamente por eso, porque al final buscas un referente y dices, ostras, si puedo trabajar evidentemente al lado de esta persona, más allá evidentemente de la parte, de la parte humana, ¿no? Oye, hay una pregunta en el chat, que normalmente la dejaremos, os cuento, la idea es dejarlas para el final si hay algunas preguntas, pero hay una pregunta en el chat que creo que está muy bien para hilar algo que estaba contando María al principio y pasar también a una segunda parte. Lo que ha quedado claro según este primera parte, que no podemos ir al mercado ofreciendo y contando una descripción de oferta de empleo o mostrando nuestra imagen de marca de la misma manera que lo hacíamos. Hay que hacerlo desde un punto de vista bidireccional, lo que comentábamos antes, ¿no? La pregunta que nos hacían, María, y si quieres puedes hablar sobre esto, es cuál es la diferencia. Alguien que no es del equipo de Talent nos pregunta cuál es la diferencia real entre pull versus push. Es decir, ¿a qué nos referimos específicamente cuando estamos hablando de técnicas de pull o push en cuestión de atracción de talento? A ver, quizás por hacerlo muy simple, toda la estrategia pull va encaminada en hacer acciones que te permitan luego recolectar después de sembrar. Es decir, oye, pues yo he puesto en marcha diferentes acciones encaminadas a que pueda de alguna forma ser atractivo hacia este tipo de candidatos y acabo después de ponerlas en marcha pues recogiendo esos frutos pues porque se están acercando a mí, ¿no? Ese tipo de candidatos. Algo pues que es muy claro que es push, pues un headhunting. Ostras, qué perfilazo acabo de ver en LinkedIn, le voy a mandar un mensajito, voy a intentar hacer un primer approach con él para tener un primer acercamiento, ¿no? Y conseguir que me conozca, etcétera. Eso sería a lo mejor un ejemplo de estrategia push.
y cómo trabajáis el tema de la estrategia y la organización, porque este tipo, evidentemente, al ser estrategias diferentes, también requiere una planificación diferente. Digo, porque, por ejemplo, en ocasiones, evidentemente, por ejemplo, push típico, si de pronto aparece una nueva posición y no te quedas sin tiempo, muchas ocasiones a lo mejor o tienes pool de talento, que de esto hablaremos, o tendrás que ir, evidentemente, a LinkedIn o al portal que suelas utilizar a buscar directamente y a contactar. Entonces, evidentemente, esto obliga a que las organizaciones se organicen también de manera diferente, que tengan una estrategia un poco más a largo plazo, que recursos humanos, HR, forme parte de esa estrategia. ¿Esto cómo lo veis en general, ¿no? Porque para poder aplicar este tipo de nuevas técnicas, evidentemente necesitas una mejor organización, ¿no? Yo solo por decir una cosa y que hablen Gabriel y Celia, alíate con marketing, para empezar. A mí, por ejemplo, yo tengo una sesión todas las semanas con el equipo de marketing en la que nos ponemos en plan burbujas a sacar ideas y luego a definir un plan de acción y ponerlo y operativizarlo y ponerlo en marcha. Pero me parecería ahora mismo impensable. Y he vivido el intento de poner en marcha estrategias pull y push sin marketing y no hay color. Es imposible, No sí. tiene nada que ver. Es imposible, sí. Es que marketing ayuda en todo, ¿eh? Da igual el departamento que sea. Yo diría que tendría que estar en el equipo, fíjate. O sea, sí. Marketing tiene que pasar, o sea, ya no hay como, hay que romper las barreras porque marketing y recursos humanos tienen que ser uno, porque es que marketing es pura estrategia. Ya pensamos que son las cosas bonitas, la creatividad, no, es que te ayuda a conseguir un objetivo. Lo comentaba antes María, que al final hablaba de venta. ¿En qué se puede diferenciar también vender la marca? Porque una cosa es evidentemente distribuirla, publicar, hablar de nosotros y luego evidentemente hay que venderlo, hay que convencer a la gente de que este es el sitio ideal. Ya luego evidentemente con elementos reales, con una buena comunicación y demás, pero ventas, marketing, son departamentos que una organización seguramente a día de hoy en el 2023 que quiera escalar, que quiera crecer, que tiene un plan de crecimiento bastante ambicioso, va a ser imposible. Así que los que estéis escuchando esto, si no os lleváis muy bien con la gente de marketing, empezar a escribirle o llevarle unos... Mañana unos bollitos y un café y todo funciona. Deberían empezar ya, sí. Y le pasáis la mano. Gabriel, vosotros, estoy seguro, yo os conozco bien porque llevamos mucho tiempo teniendo relación cliente-proveedor, pero una pregunta, vosotros sé que tenéis muy buena relación con marketing, especialmente, y que además vosotros incluso desde el departamento es algo a lo que le ponéis mucho hincapié, es decir, en la manera y la filosofía en la que la compañía va al mercado. Vosotros, TAPS, ¿cuántos empleados tenéis ahora mismo? ¿Unos 100? ¿Cuántos sois? No diga tanto, cerca de 90 en general. Vale. Si no llegamos estaremos muy, muy cerca. Y bueno, sí que efectivamente vamos totalmente de la mano de marketing, ¿no? O sea, hay una colaboración total entre departamentos, tenemos también, obviamente, reuniones, pero bueno, es que son completamente los que más nos pueden ayudar a dar a conocer cosas que ya hacemos, ¿no? Muchas veces dices, bueno, hacemos cosas bastante bien, hay que saber también y hay que crear ese contenido realmente y esa parte que lo pones un poco a mostrar, ¿no? Esa parte de la venta, como decían. Para mí es súper importante, tiene que ir de la mano y va un poco esa unión de marketing, sabe efectivamente cómo comunicarlo de la mejor manera y cómo venderlo y tiene que trabajar en concordancia con recursos humanos, que al final todos establecemos parte de la cultura y tenemos todas las personas en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte es súper importante, es clave en la cultura y efectivamente, como decías, el que no haya empezado a trabajar de la mano de marketing siendo de recursos humanos debería de empezar desde ya, ¿no? O sea, de mañana. Y vosotros, porque al final, claro, al final, haciendo tanto marketing, al final empiezas a utilizar incluso conceptos, empiezas a hablar de esa manera, empiezas a utilizar incluso técnicas, porque al final es exactamente lo que estás haciendo. Bajando un poco al grano, ¿no? Específicamente este año, por ejemplo, María, por ejemplo, vosotros sé que estáis en proceso de creativo ahora mismo y de estrategia, pero algo que tú tengas claro que este año vas a empezar a implementar o a testear, que además lo bueno luego comentaremos que estos testeos, estas pruebas no tienen por qué durar todo el año, que la gente puede ir probando. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando mucho desde la parte de personas y talento en métricas que aporten valor a la toma de decisiones más estratégica.
cómo tenemos un buen dashboard que nos permita, pues, oye, visibilizar como un funnel de ventas, pero un funnel de candidatos. Independientemente luego de cómo tengas kanbanizado o no el proceso de selección, ¿no? Sí. Pero sí que trabajar con un buen funnel que nos permita ver dónde tenemos ahí los cuellos de botella para que podamos crear acciones para eliminarlos, pues es una de las cosas que ahora mismo tenemos encima de la mesa, en refinar esa parte y profesionalizarla. Y luego, sí que es verdad cada vez incorporar también herramientas digitales, que cada vez hay más en el mercado, que lo que nos permitan es pues a dedicarle más tiempo a aquellas tareas que aportan más valor y aquellas que no nos aportan tanto valor, pero que sí o sí tienes que comerte con patatas, que pasa mucho en Personas y Talento, que al final nos cae inevitablemente mucha burocracia, que podamos intentar automatizarlas y dedicarles el menos tiempo posible. Un dato interesante. Ayer estaba leyendo que el 76%, va a haber un incremento de un 76% este año de inversión en tecnología de HR, específicamente. Ya no solamente para temas de, evidentemente, de automatización de procesos y este tipo de cosas, sino también para lo que me comentabas. Celia, vosotros en este caso, en la parte de por ejemplo, de la relación con marketing, ¿dónde es donde más unís fuerza? Me refiero, ¿en qué parte? Porque al final vosotros, evidentemente, sois una compañía con otras dimensiones. Se suele pensar que este tipo de compañías suelen ir más lentas. En muchas ocasiones también, a contrapartida, se dice que también pueden ser más innovadoras. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo veis? Bueno, pues fíjate, nosotros hemos tenido otro approach y es que en verdad yo soy la persona de marketing que han metido en el equipo. O sea, yo vengo de Publi Relaciones Públicas y me han metido en el equipo de Recursos Humanos. Es otro enfoque, ¿no? Puedes hacer equipo con los que ya hay. Nosotros hemos hecho eso y además me han metido a mí para tener ese expertise de comunicación y de estrategia de marketing a través de experiencia empleado y experiencia candidato. Entonces, eso, y por un lado, para meter ese punto de vista diferente, ese salir del proceso, de lo que habitualmente Recursos Humanos solía ser, ya es un plus. A mí me parece que perfiles como el mío son súper útiles. Y aparte trabajamos muchísimo pues, con el equipo de comunicación, tanto digital, que están haciendo un trabajazo. Una de las acciones que a mí más me gustan tenemos un grupo de embajadores digitales que lleva el equipo digital y que yo de hecho formo parte y me encanta porque ellos hablan de la marca voluntariamente, proactivamente hablamos de Ferrovial y de lo que significa y eso me parece que dice muchísimo más de nosotros que cualquier publicación que podamos hacer formal, ya sea en la web, ya sea en un medio serio, ¿no? Entonces, nos forman, además tú te sientes como empleado, primero te sientes reconocido porque te permiten en primera persona hablar de tu experiencia, te sientes además formado porque nos dan formación para que sea más fácil. Me parece brutal esa acción porque nos ayuda mucho a posicionarnos como marca. Y son historias reales. Al final estamos nosotros contando lo que significa trabajar en Ferrovial y a mí eso me gusta mucho. Y también ahora estamos trabajando en unificar esa marca empleador, lo que significa, ¿no? A nivel visual, a nivel estrategia, cómo queremos ser. Ese es un trabajo que está siendo titánico, pero es emocionantísimo estar ahí ahora. Hay algo interesante en lo que mencionabas, que es el hecho de esta incorporación, que es lo que hablábamos antes de innovación, ¿no? Evidentemente, empresas pequeñas al final lo que hacen es, oye, voy a utilizar a la persona de marketing que también se dedica a otro tipo de cosas para que nos eche un cable en este tipo de cosas, ¿no? Y es interesante el approach de decir, oye, no, ¿por qué? Si le voy a estar molestando, que venga aquí con nosotros a nuestro departamento y que tenga los mismos objetivos que tenemos nosotros, ¿no? Oye, en cuanto a herramientas que comentaba antes María, por ejemplo, ¿vosotros qué soléis utilizar? Me refiero, tú, por ejemplo, en tu día a día o a este año, ¿qué piensas implementar para decir, vale, necesito tener controlado este tema? Porque evidentemente, con lo que hemos estado comentando, nosotros solemos recibir, por ejemplo, muchísimas preguntas siempre. Nosotros que nos dedicamos al tema de ofrecemos una herramienta para optimizar procesos de reclutamiento, siempre nos preguntan, ¿pero vosotros me vais a ofrecer más candidatos? Entonces, hay esta concepción de te sientas y hay mágicamente alguien que te va a empezar a mandar candidatos y currículum como si no hubiese un mañana. Entonces, claro, nos cuesta muchísimo decir, no.
Claro, entonces aquí la gente nos dice, bueno, pues no me interesa, yo lo que quiero son candidatos, ¿no? Entonces, en cuanto a herramientas, ya sea para medir, por ejemplo, y entender este pipeline que comentaba antes María, o por ejemplo vosotros en Celia, en Ferrovial, ¿qué tipo de herramienta, qué tipo de estrategia vais a seguir para, por ejemplo, fomentar este año todo el tema de employee branding, de comunicación, del engagement con los empleados también para mejorar esta parte? Pues aquí depende, porque hay muchísimas herramientas, tanto analógicas como digitales. Eso Sí, es sí. importante, no perdamos el feeling. Comunicación tiene una serie de herramientas para captar cómo somos percibidos fuera, ¿vale? Ahí la verdad es que no te sabría decir porque son ellos los que los manejan, pero a nivel nosotros desde recursos humanos, una vez ya la persona está dentro del proceso, es decir, empieza un proceso, nosotros estamos mudando todo a Workday, que es brutal porque ahí tenemos todos los datos en un mismo espacio. Ahora tienes todos los datos, ahora hay que usarlos e interpretarlos, que todo el mundo habla todo el rato de el dato es súper importante, pero mi sensación, y esto la verdad que es otra pregunta que lanzo a la mesa, es, ¿sabemos usar ese dato? Porque muchas veces nos centramos en vamos a recoger tantísima información que a veces nos sentimos abrumados y no sabemos pasar a la acción con esos datos, porque empiezas a sacar hipótesis, como dice María, unas son para mejorar tu percepción, o sea, comunicación, otras son para mejorar tu proceso y otras cosas son para mejorar tu oferta. Entonces, aquí también está la parte cualitativa que pone nuestro equipo de selección y su experiencia. Ellos tienen el feeling, cuando ya hablan con los candidatos, también esa parte que no todo es digital, ese feeling de persona a persona es fundamental para contrastar esos datos, poder interpretarlos y sacar conclusiones. Y ahí nuestro equipo es muy atelier, es muy casi individual y ellos tienen esa percepción. A mí tener un equipo de selección que sea capaz de medir eso y además le das datos, es la herramienta perfecta, la herramienta definitiva, yo diría. María, en vuestro caso, que estás tú sola en el departamento y que además tienes que colaborar con la gente de marketing, ¿de qué cosillas te has hecho este año o te vas a hacer este año para intentar... lo mismo que decía Celia, evidentemente hay herramientas que son offline, papel y lápiz, o simplemente estrategias, o herramientas digitales. Pero vosotros, por ejemplo, para el tema del pipeline que me comentabas, que esto es una pregunta que es muy frecuente, porque muchos no le vemos todavía el, uso que puede tener analizar exactamente el funnel de adquisición, cómo funciona y por qué se nos caen candidatos, en qué etapa se nos caen, qué no estamos haciendo correctamente. ¿Vosotros cómo lo estáis haciendo o cómo lo vas a enfrentar este año? Nuestra forma también de trabajar está muy apalancada en herramientas que estamos poniendo en marcha dentro de los proyectos de transformación en cliente, ¿no? Por ejemplo, nos apoyamos mucho de herramientas visuales como tableros de trabajo visual que te permitan ver el flujo y ver dónde, como comentaba antes, tienes esos cuellos de botella. Me comentabas que estás sola en Personas y Talento. Sí, no, un poco también el reto es que desde Personas y Talento seamos un habilitador para que, oye, ¿por qué no el equipo que ha detectado que necesita un nuevo consultor, ellos conozcan qué herramientas y qué proceso poner en marcha para que, apalancados con todo el conocimiento que tenemos desde Personas y Talento, los podamos empoderar y sean ellos mismos? Ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Celia. Es un poco un arte quizás de aunar tanto todo lo que te pueden dar las herramientas digitales con muchas veces esas sensaciones o ese feedback que recoges continuamente con los candidatos, que al final es muy complicado a veces plasmar en una herramienta digital o es muy complicado sacarlo como dato. Se queda muchas veces un poco en el conocimiento colectivo del que están el día a día conociendo a la gente, pero es que es la realidad. Entonces, ¿cómo somos capaces de ese feeling, ese estómago, pues que lo podamos de alguna forma identificar todos por igual y que podamos medirlo? Es complicado, pero sí que te diría que para nosotros el mayor reto a día de hoy es trabajar de forma colaborativa en algo tan estratégico para nosotros, para Kelea, para este 2023, como es el crecimiento de la mano de personas. Con lo cual ahí todos vamos a ser un poquito recruiters en Kelea este año. Claro, de hecho, hay alguien que está preguntando, vuelvo de nuevo, que dijimos que las preguntas las dejaríamos para el final, pero es viene mucho a lo que estabas comentando, al hilo de lo que estabas comentando.
Dame un segundo que he perdido la pregunta. Vale, mira, justo estaban preguntando, al igual que marketing, lo veis como colaboradores necesarios, ¿cómo podemos contribuir las unidades de negocio, es decir, destinatarios del talento en este caso, en la captación de talento? Aparte, evidentemente, de colaborar con los de People. Comenta, participante anónimo, no podría deciros quién. Pero es interesante, ¿no? Es decir, ¿cómo lo veis? Porque además, lo estabas diciendo ahora mismo, ya no solamente todo el mundo tiene, porque eso es un conocimiento que se va adquiriendo y es un feedback de ida y vuelta que hay entre quién va a recibir, evidentemente, a la persona que se va a incorporar al equipo y tú que estás haciendo un trabajo un poco más de minería, ¿no? De cierta manera. Yo creo que tienes que darle el conocimiento de lo que estás abordando en tu día a día y los puntos más críticos que tienes en la parte de talento dentro de personas y talento al resto de la organización. Es una pasada si le preguntas a gente de negocio en grandes organizaciones acerca de ¿sabes cuáles son las dificultades que tienen las áreas de talento de tu organización para traer perfiles o qué posiciones tiene abierta ahora mismo tu organización? Y no lo saben. Pero es normal que no lo sepan porque ellos están en su BAU diario, en su trabajo diario y esto pasa por delante de ellos si alguien no se sienta con ellos y se lo explica y se lo pone encima de la mesa. Muchísimas personas a lo mejor podrían haber referenciado candidatos a personas de talento dentro de una organización de 1000 empleados, pero ni siquiera saben, me lo invento, que personas y talento está buscando a 2 jefes de obra. Es que a lo mejor ni siquiera ellos lo saben, ¿no? Entonces yo creo que hay que mejorar mucho esa parte de comunicación y un poco el de ir con el enfoque de trabajo por proyecto también. Gabriel, vosotros, sé que esto lo lleváis muy de la mano y que, por ejemplo, traéis prácticamente a todos los departamentos y a todos los hiring managers al proceso de selección y los hacéis, evidentemente, partícipes del proceso, que yo creo que, por ejemplo, es algo de lo que antiguamente el proceso era prácticamente la persona de recruitment o de talento, lo único que hacía presentar un currículum y luego prácticamente se encargaba oye, el jefe de equipo, el hiring manager en este caso. Y ahora creo que hay como mucha más vinculación, evidentemente, con los departamentos finales a los que va a ir el candidato, ¿no? ¿Vosotros cómo lo veis o cómo lo ves tú particularmente, Gabriel, en este caso? Sí, totalmente. Desde luego, igual que hablábamos antes, que bueno, con marketing tienes que colaborar y si no lo hacías tienes que empezar pues toda esa parte de employer branding, toda esa parte de comunicación, redes sociales, etcétera, y darte a conocer de las cosas buenas, obviamente, que ya hacéis en empresa. Con negocio es exactamente igual, pero sobre todo mucho más centrado en la comunicación. Yo creo que es muy importante que haya muy buena comunicación al final entre las personas que están haciendo la selección y, en este caso, pues obviamente el responsable de equipo, incluso compañeros, porque a la persona que va a seleccionar va a trabajar día a día con ellos, va a ser parte del equipo y tiene que estar involucrado en la cultura, ¿no? Entonces, me parece muy básica la comunicación, que sepas también todos los detalles de, cuanto más sepas de negocio en concreto, todos los detalles del equipo, de los proyectos, todo lo que puedas conocer en ese aspecto siempre va a ayudar a cualquier recruiter. Nosotros particularmente, pues obviamente los responsables los hacemos partícipe de los procesos de selección y también a compañeros que hacemos partícipes pues, para que puedan llegar a conocer también al que va a ser un compañero o compañera suya próximamente y que tengan esa visión, ese conocimiento también y sepan también, bueno, pues una parte de cómo funcionan los procesos de selección, cómo está el mercado y sean conscientes de en qué aspectos se puede mejorar o no, que muchas veces ellos te pueden dar incluso esa parte técnica que tú no llegas a conocerla a lo mejor y ellos son capaces de ver cómo posibles candidatos que podrían ser en su momento, decir, pues este aspecto se podría mejorar o no y ahí te pueden ayudar bastante, ¿no? O sea, yo sí que creo que a nivel de comunicación tiene que ser súper fluida, súper continua y además participando en todo lo que es el conocimiento de negocio, que al final eso va a repercutir en que la selección sea mejor. Es que al final la estrategia de la compañía es para toda la compañía la misma, me refiero al objetivo de la compañía. Entonces todos tienen que tirar del carro, evidentemente, de la mano. Yo creo que, concluyendo un poco lo que hemos estado debatiendo, quizás algo que podríamos decir, decidme si estáis de acuerdo, es como, oye, ya no funcionan equipos, evidentemente, descolocados o desconectados entre ellos. Necesitamos obligatoriamente comunicación entre todos los equipos de manera prácticamente full. Es decir, ya no solamente por lo que comentaba María, de intentar ver y encontrar oportunidades nuevas dentro de la propia compañía, sino también de, evidentemente, diversificar, encontrar exactamente qué es lo que estamos buscando y demás, ¿no? Y además hay algo, y esto creo que, esto más bien va a ser una pregunta para ti, Celia, a ver si lo estás viendo, porque es algo también sobre lo que estaba leyendo, que decía que, por ejemplo, vamos a ver mucho en el 2023
algo que no se veía o que se estaba viendo en los últimos, es decir, se estaba viendo marcando como tendencia en los últimos años, pero que ahora al parecer comienza a ser una realidad, que es mucha, empiezan a llamar contratación interna, movimiento interno. Es decir, gente que no solamente escala dentro de la compañía, dentro de su departamento, sino que es de manera horizontal. Cambia de un departamento a otro, aparece una nueva oportunidad y se mueve simplemente para aportar valor. Y es parte también de la comunicación, evidentemente, interna que tenga la compañía con sus empleados para intentar hablar de estas oportunidades, de qué es lo que se está buscando y quién mejor quizás que alguien que está dentro de la compañía y que la conoce exactamente, ver si finalmente encaja con ese puesto. ¿Esto vosotros lo habéis visto? ¿Has visto alguna vez recientemente casos de este tipo, de movimientos internos dentro de la compañía en departamentos diferentes, por ejemplo, roles diferentes? Nosotros llevamos apostando por la movilidad interna muchísimo tiempo. O sea, tenemos de hecho un programa que se llama Global Mobility, que en el que se publican todas las ofertas y lo que buscamos es esa promoción del talento interno. O sea, es gente que ya tienes formada, ya conoce la casa y que tiene ganas y hambre por mejorar, por cambiar y por buscar nuevas oportunidades. Yo creo que es como de todo el talento ideal. Entonces, en ese programa nosotros se postean todas las candidaturas que hay dentro de la compañía y cualquier persona puede optar a eso y forma parte del proceso de selección. A mí me parece además que es básico. Perdona, incluso aunque no sea dentro del perfil natural de evolución que puede tener una persona. Tú te presentas, esto es como LinkedIn, o sea, si yo quiero cambiar de profesión y de repente digo, es que quiero ser profesora y yo veo una oferta, pues la voy a echar. Luego tú en una entrevista, que forman parte de las entrevistas igualmente, tienes que defender ese cambio, tienes que defender por qué estás preparado para ese cambio y buscar esa transversalidad de proyectos. Es que la transversalidad dentro de las compañías es como se fomenta la innovación y dos, el conseguir que la gente esté más motivada y más entusiasmada, porque si haces todos los días lo mismo, al final te aburres, por muy bien que lo hagas. Entonces, no dejes que tu talento se aburra, muévelo y usa ese expertise en otras áreas. A mí me parece brutal. O sea, y la verdad que ese programa yo creo que funciona bastante bien. A mí me parece súper interesante porque además, evidentemente, tiene que cambiar una cosa en la compañía, que es la concepción de cómo ve ese tipo de ambición de alguien dentro de la compañía, porque luego hace años se podía ver como, ostras, esta persona no está contenta en su puesto de trabajo o está aspirando a ese tipo de cosas y es prácticamente como haber aplicado a otra empresa. No, yo quiero quedarme en la empresa, yo creo en la filosofía de la empresa, creo en la visión, pero en este rol yo creo que puedo aportar muchísimo, ¿no? Y que no se note como, oye, tenemos que tener ojo con este trabajador que quizás no está contento o no cree que está en el sitio ideal. Y creo que este tipo de cosas... hay retos. O sea, eso no te voy a decir que todo es de fantasía porque siempre hay retos. O sea, sobre todo, es más cuando un manager dice, es que esta persona me funciona, esta persona es genial, es que quiero que se quede en mi equipo. Es una sensación, yo creo, natural, pero yo creo que los líderes tienen que decir, sé que tiene tanto potencial que vuele solo, ¿no? Es como el siguiente paso. Pero sí, hay muchos retos para que eso funcione con más cómodo y la gente se sienta cómodo haciéndolo, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Generar ese espacio de seguridad en el que estas iniciativas sean para mejorar y no para generarte a lo mejor una incomodidad dentro de la compañía. Vale. Oye, si queréis, por ir resumiendo algunas cosillas antes de pasar a preguntas que tengamos o cualquier cosilla que queráis, os voy a intentar dar 30 segundos en plan para que si queréis animar a quienes nos están escuchando un poco a que cambie un poco su filosofía o por lo menos que vosotros qué consejo que creéis que podría aplicar alguien en su estrategia de contratación de este año. Comentarme cada uno de manera individual qué sería, por ir resumiendo, ¿no? ¿Qué sería algo que no vais a utilizar este año? No lo vais a hacer porque lo probasteis el año pasado y no funcionó. Que no creéis que va a funcionar este año. Y que si vais a probar este año, que creéis que vais a implementar directamente. No sé si me he enredado un poco con la pregunta. ¿Qué no vais a utilizar y qué vais a empezar a utilizar que es nuevo para vosotros? María, ¿lo tienes claro tú? Estaba pensando en el no, en el que no vamos a utilizar. Sabía que esto iba a ser más complejo porque, de hecho, nosotros pedíamos lo que ya no funciona, pero el problema es que como es tan complejo el tema de atraer talento, siempre seguimos probando todo y decimos, mira, oye, si cae algo, genial. Entonces, es como, no, publicar en X portal de empleo ya no funciona. Mira, yo voy a publicar
y ya veré si me llegan 2 candidatos, genial. Luego, evidentemente, ves en los informes que luego la tasa de contratación va a ser muy baja o lo que sea, pero bueno, lo seguimos haciendo. Pero bueno, ¿qué dirías que pasa a tener menos fuerza? Vamos a llamarla de esa manera. Lo que sí que tiene claro es que lo que ya vamos a dejar de hacer es a ser nosotros, como desde Personas y Talento, los únicos que participan en el proceso de selección. Eso, ¿Vale? eso es lo que vamos a seguro dejar de hacer, porque creemos que, como es un punto crítico para nosotros, tiene que formar parte de toda la organización, de esa parte de atracción de talento. ¿Y cosas que vamos a hacer? Pues pensando en Un cosas, por experimento ejemplo, que puedas compartir con nosotros. cosas, por ejemplo, que os diría a nivel más operativo que nos están funcionando. Que la parte, por ejemplo, de formatos vídeo a nivel comunicación desde Personas y Talento, estamos sacando cada vez resultados más positivos. Y conseguimos también acercarnos más al candidato cualificado que buscamos. Entonces, van a ir, sobre todo a nivel atracción de talento, van a ir los tiros por ahí y sobre todo a trabajar en cómo conseguimos que nuestra cultura escale. Es decir, que todo lo que ahora mismo estamos trabajando a nivel propósito, valores, lo que nos hace diferentes, cómo se puede mantener y hacer que escale cuando la compañía duplique, por ejemplo, volumen de personas. ¿Dónde te gustaría ver que lea en diciembre de este año? ¿Dónde me gustaría ver que lea en diciembre de este año? Pues me gustaría que sigamos con una tasa de rotación casi inexistente como la que tenemos ahora. Me gustaría ver que las personas que ya no estén en Kelea sean porque están en un cliente final liderando departamentos de transformación y de innovación internos muy tops y que luego nos contraten. ¿Vale? Gabriel, en tu caso. Bueno, pues yo puedo decirte qué dejaríamos de hacer o qué seguro que no vamos a hacer. Bueno, pues por esa parte de atracción de talento de selección, sobre todo el ser parte un poco de esos procesos que son muy largos, con pruebas técnicas largas, con muchas fases o etapas que todavía, aunque parezca que no, hay bastantes empresas que lo siguen haciendo y deberían de dejar de hacerlo. Al final se trata de ponerlo sencillo, claro, que sean procesos cortos, de calidad y con lo necesario realmente, ¿no? Participar mucho, pues lo que sí que vamos a hacer de luego, como decía, fomentar, resumiendo un poco, lo que es la cultura de empresa de la mano de marketing, darle sentido y los programas de referencia, que como decía antes, a mí me parecen totalmente básicos, es algo que tenemos y que vamos a seguir fortaleciendo, porque lo cierto es que lo que decía, ¿no? Son los empleados, son los embajadores al final de la propia marca y no hay nada mejor que ello, ¿no? Y bueno, principalmente centraríamos en esa parte, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué vais a hacer fundamentalmente? Pues aparte de trabajar todo lo que es las redes sociales y trabajar, como decía, de la mano de marketing, a nivel de atracción de talento y selección, el programa de referencia, como estaba comentando, y lo que esperamos sobre todo, pues como decía un poco también María en cuanto a la rotación generalmente del sector es bastante alta, nosotros ya estamos por debajo, pues seguir manteniendo esa rotación y seguir bajándola, como sería pues obviamente lo ideal. Y bueno, pues fortalecer equipos, sobre todo que realmente los empleados sigan con una satisfacción como tenemos actualmente, que al final eso repercute en la rotación y bueno, pues que al final las personas sí que conozcan un poco más Tapex y quieran formar parte de nosotros, ¿no? Realmente esa parte de employer branding y de inbound recruiting, seguir fomentándola y mejorándola, ¿no? Vale. Pues pinta bien, ¿no? Seguro que sí. Además con nuestra ayuda, seguramente llegaréis muy lejos este año. Celia, en vuestro caso, ¿cómo lo veis? Llevo aquí todo el rato las intervenciones pensando que sí, que no, que sí. Menos mal que ha sido la última. Bueno, esto ya llevamos un tiempo dejando de hacerlo, la verdad, que ahí la alianza con el equipo digital lo están haciendo brutal. Es dejar de ser unidireccionales, ¿no? Dejar de decir esto es lo que hacemos como compañía, ¿vale? Eso, dejar de hablar solo de lo que hacemos para contar de lo que somos. Y eso es lo que vamos a hacer, que es estamos con ese proyecto de cultura
contando quiénes somos. Hemos creado un storytelling para conectar con las generaciones que hay fuera, con ese talento que hay fuera y con la gente que hay ahí dentro y que está orgullosa de trabajar en Ferrovial, ¿no? Entonces, ese storytelling yo creo que nos va a ayudar muchísimo a dar coherencia a lo que somos, a contarlo dentro y a contarlo fuera. Y la verdad es que ahí las posibilidades de explotación son infinitas. Si a eso además le conseguimos meter creatividad, me encantaría jugar con una marca creativa, una marca que permita conectar también a un nivel visual, ya sería mi top para final de año. Vale, genial. Nosotros desde nuestro punto de vista, hay dos cosas que sí tenemos claro que, de hecho lo hemos hablado en muchas ocasiones, que vamos a dejar de hacer. Una seguramente es muy parecida a lo que comentaba Gabriel. Vamos a intentar que nuestro proceso de selección dure como máximo 2 semanas. No, vamos a intentar no pasarnos de eso. Y luego otra cosa que vamos a hacer y que estamos haciendo ya desde el principio, pero que este año lo continuaremos haciendo, es vamos a contestarles a todos los candidatos que aplican a una vacante de Biterbit, a cada uno de ellos. Intentamos dedicarle mucho tiempo a esa parte, porque al final, bueno, en nuestro caso somos una startup. Dice mucho que alguien quiera unirse a una compañía como la nuestra, tan joven y demás. Y creemos que al final va a ser un año mucho de experimentación, ¿no? Ya lo decíais. Al final va a ser un año de reinventarse un poco, pero con una planificación. Yo creo que eso va a ser lo más importante. Por lo menos si lo vemos desde nuestro punto de vista. Hay un par de preguntas, si queréis, para terminar. Hay algunas preguntas, os voy a hacer las preguntas y lanzarse el que quiera, ¿vale? Nos comentan, el talento para vosotros, ¿qué requisitos debe cumplir? ¿Cuántas entrevistas os exigen y cómo son esas entrevistas? ¿Hacéis pruebas técnicas para medir ese talento? ¿Qué pruebas? ¿Dais feedback si no responde al perfil que buscáis? Bueno, son muchas preguntas en una única pregunta y algunas un poco muy generales para poder responder especialmente, pero bueno, podemos resumirlo a lo mejor quizás, por ejemplo, ¿hacéis pruebas técnicas habitualmente en algún proceso de selección que lo requiera? Pues nosotros, por nuestra parte en Tapex, sí que tenemos pruebas técnicas, por ejemplo, generalmente pues muchos que son para perfiles que vienen de tecnología. Lo que sí, por ejemplo, que en esto lo que hemos hecho un poco la línea de lo que decía antes que no íbamos a hacer, de las que teníamos antiguas ya formuladas, por ejemplo, le hemos dado una vuelta, las hemos replanteado, las hemos planificado de nuevo, conjunto con el equipo, obviamente, de negocio, que es el que tiene mayor mano ahí, y se han hecho lo más justo, necesario y más corto posible, que no requiera al final mucho tiempo del candidato y que en apenas un par de días, etcétera, sí que te lo puedan entregar, ¿no? O sea, lo suficiente como para valorar un poco cierto nivel técnico y poder seguir e ir adelante, ¿no? Entrando ya en una entrevista técnica en la que van a participar compañeros, responsables, etcétera, pues con más detalle y dejando que la persona se exprese, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya hemos acortado ahí, aunque sí que forman parte de la mayoría de los procesos. Vale. Tenemos otra... Ay, perdona, María. Perdona. No, perdón. No, responde sin problema, ¿eh? No, te iba a decir que nosotros, por ejemplo, no estábamos haciendo entrevistas, o sea, sí que hacemos entrevistas técnicas, pero no hacíamos caso práctico, por ejemplo, en concreto, y ahora lo vamos a empezar a hacer, a ver qué tal. Vale. Genial. Celia, si quieres, hay una pregunta. Quisiera preguntártela directamente a ti. Preguntan, ¿presencialidad o flexibilidad? Si eres una startup que acaba de empezar. Sobre todo si eres una startup. Sí. No, es que están preguntando desde el contexto. Ya sé que es todo lo contrario a tu... Pero desde tu punto de vista, al final se trata desde tu feeling o tu conocimiento, por ejemplo, ¿qué crees sobre esto que comentas? A ver, volviendo un poco a lo que se mueve y a ese contexto, las necesidades que nos marcan ahora, esas necesidades individuales, sociales, históricas que hemos hablado al principio, apuestan totalmente por buscar la flexibilidad y la conciliación, ese balance entre vida personal y profesional. Cuanto más personalizado o más posibilidades des como startup de poder juntar ambos mundos, más posibilidades tendrás de atraer ese talento, porque la necesidad está latente, ¿vale? Yo diría que esa sería una respuesta desde, como decían mis amigos, desde la barra del bar, sin saber más que lo que me habéis preguntado.
Pero es una pregunta de todas maneras muy complicada, muy complicada, porque es muy difícil dar una respuesta sin contexto, ni siquiera hablando del caso startup, sino del caso particular de la compañía de la que estén preguntando. Porque al incluso final, del talento que te vayas a dirigir, incluso de la actividad que vayas a desarrollar. Hay que ponerlo todo sobre la mesa. Depende de muchísimas cosas. Yo creo que va muy de la mano, por ejemplo, de la alineación que tiene el equipo, el momentum de la compañía, en qué sector se encuentra, y luego, evidentemente, de filosofías. Me refiero, hay quien, nosotros, por ejemplo, creemos en Viterbi en todo el tema de la flexibilidad, es lo que nos intenta acompañar como filosofía y visión dentro de la compañía. Nosotros no tenemos teletrabajo impuesto. ¿A qué me refiero? Nosotros, cada cual dentro de su equipo se organiza como vea. Intentamos que la flexibilidad va por ahí. Pero una de las cosas que abrimos, nosotros el primer año completo estuvimos en remoto, pero queríamos tener una oficina, queríamos tener un sitio donde debatir, compartir ideas, sobre todo por el tipo de startup que somos nosotros, queríamos poder tener un sitio que por lo menos nosotros... Un punto de encuentro, ¿no? Por así decirlo. Sí, efectivamente. No es lo mismo y todavía no nos he inventado, ni ChatGPT ha podido lograr que yo sienta que una pizarra con un boli en la mano va a ser mucho mejor que escribir aquí en el Google Meets o en el Teams o lo que sea, ¿no? Entonces, déjame ver por aquí. Vale, hay otra pregunta que es ¿cómo alinear las expectativas de la empresa? Con esta vamos a terminar. ¿Cómo alinear las expectativas de la empresa hacia el talento que necesita incorporar con las expectativas de los candidatos que aplican? ¿Cómo alinear las expectativas de la empresa hacia el talento que necesita incorporar, vale, con las expectativas de los candidatos que aplican? Esto es... Yo diría que esto es estrategia pura. O sea, primero yo haría un mapa de quién es mi público, esa ficha persona, ¿no? Que se dice, analiza quién es tu talento y qué demandan. Evidentemente luego pones al otro lado qué esperas tú como compañía y es cuestión de unir los puntos y ver dónde qué cosas coinciden, qué cosas dices, lo tenemos y lo quieren, perfecto, comunícalo a tope, qué cosas no coinciden y ver ahí tú como compañía, con las manos que tienes, con el presupuesto que tienes, con tu filosofía y tus valores también que quieres desarrollar para alcanzar. Yo diría que de momento se focalizará en esas dos cosas, pero entender muy bien con datos, como decía María, esa ficha de a quién vamos y quiénes somos y luego ya buscar las conexiones. Vale. ¿Algo que comentar en este sentido, María o Gabriel? Si no, lo dejamos por aquí. Bueno, va muy de la mano, creo que al final sí que requiere una planificación y una estrategia bastante alta y es entender sobre todo el mercado, cuál es tu público, cuáles son tus candidatos y en relación a ello tratar de estar un poco a la par, ¿no? O sea, al final, y como decía antes, en esa evolución, estar dentro de ello, ¿no? No ir con un cierto retraso en ese aspecto. Vale. Oye, pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Desde mi punto de vista, ya nos dirán luego quienes han estado escuchándonos. Me ha parecido súper interesante. Daros las gracias, evidentemente, a los tres, que sé que requiere con todo el trabajo que hay. A lo mejor nosotros en webinar y hay gente robándonos candidatos. Entonces, daros las gracias por participar. Os emplazaría y creo que puede ser interesante, si todavía nos están escuchando, que puede ser interesante repetir este webinar en Q2 o finales de Q2, a ver cómo vamos, a ver qué ha funcionado, a ver si de pronto hay alguna estrategia que nos hemos dado cuenta muy rápido que ya no funciona, incluso en el 2023. Entonces, quizás nos podemos emplazar para finales de Q2 y vemos cómo vamos. Y daros las gracias, evidentemente, a todos los que han estado escuchándonos. Gracias por vuestras preguntas. Y nada, esperemos que este sea el primero de muchas otras ocasiones. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego y buenas tardes. Chao, chao. Chao.